Buen día amigos, el día de hoy vamos a resolver tres ejemplos de integrales, en donde nos permitirá practicar nuestras fórmulas básicas y los teoremas del cálculo integral. En nuestro primer ejercicio tenemos un 4 que está siendo dividido entre 3 que multiplica x cuadrada y que se multiplica por el diferencial de x. Para resolver este ejercicio, nosotros primero deberemos extraer del integrando a las constantes 4 y 3. Esto acorde a lo que nos indica el teorema número 1 del cálculo integral, que nos dice que cuando hay una constante que multiplica a la función de la variable que deseamos integrar, a la constante la vamos a dejar fuera de la integral para solo aplicar la integración a la función de la variable. Entonces, en nuestro ejercicio que deseamos resolver, vamos a tener que la integral va a ser igual al 4 que se deja fuera de la integral y el 3. El 3 está dividiendo, por lo tanto, se deja fuera de la integral en la misma posición, que es de una división. Entonces, vamos a tener que es 4 tercios que multiplica a 1, a la integral de 1 entre x cuadrada por el diferencial de x. Para esta fórmula vemos que no tenemos dentro de nuestras tres fórmulas básicas ninguna que corresponda a una división. Nuestras tres fórmulas son para variables elevada a una potencia, para cuando no tenemos variable, o para la excepción de la fórmula 2, que es para cuando tenemos una variable elevada a la menos 1. Entonces, deberemos modificar el formato de nuestra función para que se asemeje a alguna de nuestras tres fórmulas. Así que vamos a tener que es 4 tercios de la integral, la x está siendo dividiendo y la vamos a pasar a la parte superior de la división, teniendo que va a quedar x elevada al cuadrado. Cuando nosotros cambiamos de posición a una variable en una división, la función va a quedar con su mismo signo, no sufre ningún cambio. Lo único que se va a modificar es el signo de la potencia, donde el signo de la potencia o un signo negativo en una potencia nos indica que dicha variable se encuentra en la posición invertida a la cual debería estar. Teniendo entonces que la expresión de la función de x que deseamos integrar queda como 4 tercios de la integral de x a la menos 2 diferencial de x. Esta función nosotros la podremos resolver utilizando nuestra fórmula número 2. Si bien la constante de la función es negativa, el valor de la potencia es de menos 2, no de menos 1 como lo sugiere nuestra fórmula básica número 1. Así que aplicaremos la fórmula número 2, que es para cuando tenemos una variable elevada a una potencia n. Nos va a quedar aplicando la fórmula que es 4 tercios que multiplica a x a la menos 2 más 1 entre menos 2 más 1 y colocamos el más c. A esto simplemente hacemos las multiplicaciones, resolvemos y vamos a tener que es 4 tercios que multiplica a x a la menos 1 entre menos 1 más c. Multiplicamos el 4 tercios por nuestro resultado y vamos a tener que esto va a ser igual a 4x elevado a la menos 1 entre 3 por menos 1 es menos 3, colocamos el signo en la parte, bueno, voy a colocarlo aquí así, y colocamos el más c. El resultado aquí ya sería correcto o podremos cambiar de posición a la variable para que quede con signo positivo, lo cual nos daría como resultado que es un 4 que es dividido entre 3 por x más c, teniendo esto como nuestro resultado de la integral de 4 dividido entre 3x cuadrada. En nuestro segundo ejemplo tenemos que es la integral
de 2x menos 4x cuadrada entre 2x. Si bien nuestro teorema número 2 nos dice que cuando un integrando se conforma de la suma o resta de dos funciones diferentes, estas funciones las podremos integrar por separado. Pero para nosotros poder aplicar esto, también tenemos la regla que nos dice que mientras haya una multiplicación o división en una integral, primero deberemos resolver las divisiones y multiplicaciones presentes. Esto cuando involucra a variables. Por lo tanto, vamos a tener que nuestro resultado, o para esta integral, es 2x. Primero vamos a resolver la división que se encuentra presente y es 4 entre 2, nos va a dar que es 2. X cuadrada entre x, se elimina el cuadrado y se elimina la x de la parte inferior. Entonces tenemos que la división de 4x cuadrada entre 2x es igual a 2x. Integral de 2x menos 2x. Vemos que si bien seguimos teniendo dos funciones, estas expresiones son idénticas, por lo tanto las podemos en este caso restar, teniendo que va a ser la integral 2x menos 2x, entonces sería la integral de 0 diferencial de x. Si aquí consideramos, o la integral de 0, al 0 lo podemos considerar como una constante, y podemos aplicar la fórmula número 1, que es cuando tenemos la integral de una constante, el resultado es igual a x más c. Pero cualquier número o valor que se multiplique por 0, que fue el resultado en nuestra operación de 2x menos 2x, pues el resultado es 0. Pero como esta es una integral indefinida, no podemos tener valores numéricos como una respuesta, a menos que fuese una integral definida. Entonces, al ser una integral indefinida, en lugar de colocar como resultado 0, vamos a tener que el resultado de integrar un valor numérico con valor a 0 es igual a c. ¿Sí? Y finalmente, para nuestra integral o nuestro tercer ejemplo, que es 2x elevado a la 2 quintos, es decir, la variable está elevada a una potencia fracción, primero vamos a aplicar el teorema número 1, porque tenemos dos constantes presentes en nuestro integrando, que es 2 y es 5. Vamos a aplicar el teorema número 1 y vamos a tener que entonces la expresión nos va a quedar como 2 entre 5, que multiplica a la integral de x elevada a la 2 quintos, lo cual se va a integrar respecto a la variable x. Nuevamente, vamos a aplicar una de nuestras tres fórmulas básicas. La potencia de la variable es una fracción, y no importa que no sea un entero, tenemos que aplicar la fórmula básica número 2, que es para una variable elevada a una potencia. Esta fórmula no implica que la potencia tenga que ser un entero, puede ser una fracción. Lo único que nos pide como requisito esta fórmula es que la potencia n sea diferente de menos 1. En nuestro ejercicio cumple con el requisito de que la potencia es distinta a menos 1, por lo tanto podemos aplicar la fórmula número 2. Teniendo entonces que nos va a quedar que es 2 quintos y la fórmula nos dice que es 2 quintos que va a multiplicar a la variable con su potencia de 2 quintos, y a este valor se le va a sumar 1. El 1 lo vamos a convertir a fracción. ¿A cuál fracción? A la fracción de quintos. Entonces 5 quintos, o dividir 5 entre 5, es igual a 1. Entonces vamos a tener 2 quintos más 5 quintos para cumplir con lo que nos indica nuestra fórmula número 2. Y vamos a tener que esto se tiene que dividir entre la potencia de la variable, que es 2 quintos, más el valor de 1 que hemos convertido a quintos.
Como ya no hay más integrales por resolver, colocamos el más c. Y solo nos resta por resolver las sumas de la potencia y de lo que va a estar dividiendo. Entonces va a ser 2 quintos que multiplica a x. 2 quintos más 5 quintos nos da 7 quintos entre 7 quintos más c. Y aquí podemos aplicar la regla de la herradura y multiplicar. Y vamos a tener que, mediante la regla de la herradura, el 5 se va a ir hacia arriba y nos va a quedar que 5 por 2 es igual a 10x elevado a la 7 quintos, lo cual va a estar dividido entre 7 por 5 es 35, y esto va a ser el más c. Sí, entonces aquí ya podríamos resolver o dejar esto como nuestro resultado final, si bien podremos reducir un poco más lo que es la situación de las constantes, pero hasta este punto ya habremos resuelto la integral. Lo demás solo es cambiar el formato de nuestro resultado de la integral. Y con esto terminaríamos los ejemplos que veremos el día de hoy. En ejemplos posteriores o que veremos en próximos videos, veremos unos ejercicios donde nos veamos en la necesidad de aplicar el teorema número 2 y que sean un poco más extensos. Y si el video te ha sido de utilidad, no olvides el suscribirte. Nos vemos el próximo video.